Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión. El día de hoy tenemos el podcast denominado Educar para Transformar, una mirada reflexiva a la política educativa. Mi nombre es Tania Alejandra Nieto Espinosa, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y este ejercicio reflexivo pertenece a la asignatura Política Educativa en el contexto nacional e internacional. Hoy vamos a hablar sobre algo que nos toca a todos, aunque a veces no lo notamos, la política pública educativa, porque cada colegio, cada aula de clase, cada docente y cada estudiante son parte de una decisión colectiva sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Y es que bien lo menciona Freire en 1970 cuando afirma que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a transformar el mundo. Para comprender un poco más qué es una política pública educativa, es necesario observar su origen y nos remitimos a la filosofía. Por tanto, Sanz nos recuerda que el Estado platónico es una institución educativa y que Platón, como primer precursor, fue el encargado de hablar de teoría política desde sus primeros ensayos. Esto significa que desde sus inicios la política y la educación han estado profundamente relacionadas, ya que el conocimiento no solo forma individuos, sino que permite ordenar la sociedad y contribuye a la formación de valores como la justicia y el orden. Una de las obras más célebres de Platón se denomina La República, en donde se afirma que solo un Estado justo puede educar hombres justos. ¿Y esto qué significa? Que la educación debe liberar el alma, es decir, representarla a través del mito de la caverna, donde debemos salir de la ignorancia para llegar al conocimiento. Entonces, la educación constituye el núcleo de la política, puesto que es un proceso que busca liberar al ser humano, fortaleciendo su formación integral y orientándolo hacia la construcción del bien común. Sin embargo, aquí surge un gran interrogante. Si la política educativa era tan ideal desde la parte filosófica, ¿por qué ahora se convirtió en una acción del Estado? De acuerdo con Wilson en el 2018, en su artículo ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas?, se afirma que estas son el curso de acción y decisión que toma el Estado con la finalidad de transformar una situación. En otras palabras, una política educativa es una estrategia social del Estado que se utiliza para garantizar el derecho a aprender, a formar ciudadanos críticos y promover el bienestar colectivo. Aunque si somos honestos, estos planteamientos están muy alejados de la realidad, porque muchas veces las políticas educativas se quedan en el papel, sin llegar a transformar verdaderamente las condiciones de los colegios, de los docentes o de sus mismos estudiantes. Además, Wilson señala que toda política pública debe orientarse al bien común. Y aquí vale la pena hacer una pausa. ¿No es acaso ese el mismo propósito que buscaba Platón hace más de 2000 años? ¿Y entonces qué pasó? De acuerdo con Aguilar en 1992, estas políticas son una construcción social de decisiones, lo que representa que nadie puede hacer política en soledad. Necesitamos la voz del docente, del estudiante, de sus familias, de la comunidad y del Estado. Es que dialogando juntos es como podemos definir qué tipo de educación queremos. Y si pensamos en el presente, es ese mismo diálogo el que debe adaptarse a los nuevos desafíos, incluir la tecnología, la diversidad y acabar con las desigualdades sociales. Así que al hablar sobre políticas educativas es fundamental incluir al autor de Lords, quien en 1996 realizó un informe para la UNESCO relacionando 4 pilares fundamentales. Primero, aprender a conocer. Segundo, aprender a ser. Tercero, aprender a vivir juntos. Y cuarto, aprender a ser. Estos pilares pueden y deben reflejarse en las políticas educativas actuales, porque no hay reforma real si no hay una transformación humana. Con todo lo anterior, es claro que cuando se menciona la política educativa no se habla de leyes frías o decretos, se enuncian proyectos de vida colectiva. Por esta razón, cada una expresa una visión de sociedad. ¿Queremos ciudadanos críticos o solo trabajadores eficientes? ¿Queremos colegios que reproduzcan un sistema o que generen un cambio? Y es que si pudiéramos volver a hablar con Platón, yo creo que él diría que la educación es ese arte que dirige el alma hacia la verdad. Por lo que comprender una política educativa pública es reconocer que la educación no es solo una práctica pedagógica, que no solamente quedan esos procesos aislados, sino que es un acto político, ya que nos lleva a crear formas de justicia, libertad y de esperanza. Como menciona Dewey, la educación no es preparación para la vida, es la vida misma. Y si esto es así, entonces
Entonces las políticas educativas deben ser esas reglas que nos ayudan para que la vida sea digna, justa y solidaria para todos. Gracias por acompañarme y nunca dejemos de aprender para transformar.